El Mundo reacciona a la muerte en prisión de Alexei Navalny, el opositor más férreo de Vladimir Putin. Líderes occidentales responsabilizan del hecho al presidente ruso, mientras miles de personas rinden honores a Navalny en varias ciudades del mundo. El grupo islamista Hamas confirma que hay pérdidas entre los rehenes que mantiene en su poder. Mientras tanto, continúa el asedio de las fuerzas israelíes al hospital en funcionamiento más grande de Gaza, en donde un operativo del jueves provocó la muerte de al menos 5 pacientes. Donald Trump fue condenado a pagar casi $355 millones en multas por inflar ilegalmente su patrimonio para conseguir préstamos con mejores condiciones. Este es un revés nuevo legal en su carrera para volver a la Casa Blanca en 2025. Tenemos el reporte desde Nueva York. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Los saluda Daniela Blandón. Murió este viernes Alexei Navalny, el principal opositor al presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades penitenciarias informaron que el hombre de 47 años cayó inconsciente después de una caminata en un centro carcelario del Ártico, a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú, y fracasaron los intentos de reanimarlo. Navalny cumplía 3 condenas que lo habrían llevado a cumplir casi 3 décadas en prisión desde 2021. Cuando regresó a Moscú tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento con un agente nervioso del que se acusó al Kremlin. Diversos líderes occidentales sospechan de un posible involucramiento del Kremlin en la muerte del opositor Alexei Navalny, y Moscú pide esperar la autopsia antes de plantear cualquier culpabilidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió una investigación y, sin aportar pruebas, responsabilizó directamente del hecho a Vladimir Putin. No se equivoquen, Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es responsable. Lo que ha sucedido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin. Alexei Navalny era el más prominente en una larga lista de opositores rusos. Su muerte recuerda que el destino de algunos críticos de Vladimir Putin puede ser trágico. Desde el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006 hasta la muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un accidente aéreo en agosto de 2023, son casos que aún no se han esclarecido. William Gazzo tiene los detalles. Su muerte en un accidente aéreo dejó profundas dudas. Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, murió en un accidente aéreo unas semanas después de haber marchado en dirección a Moscú con sus tropas. El Kremlin negó toda implicación en la muerte del antes aliado de Putin en la guerra contra Ucrania. El jefe del grupo de investigación me informó hace unos días que se encontraron fragmentos de granadas en los cuerpos de las víctimas de la catástrofe aérea. No hubo impacto externo en el avión. Las muertes sospechosas de opositores a Putin llevan largo tiempo. En 2006, la periodista Anna Politkovskaya, crítica del presidente ruso, fue asesinada en su domicilio en Moscú. El autor intelectual nunca fue identificado. En aquel momento, su abogada denunciaba fallos en el sistema judicial. Desafortunadamente, nuestro sistema judicial es defectuoso. Dicen que están esperando instrucciones, pero como víctimas no necesitamos instrucciones para luchar para que todas las personas implicadas en este caso sean llevadas ante la justicia. En 2015, otro ferviente opositor a Putin fue asesinado, Boris Nemtsov, influyente personalidad política que se opuso a la anexión de Crimea, fue asesinado cerca del Kremlin. Otros detractores del presidente ruso enfrentaron procesos judiciales y condenas a prisión, como el opositor Ilya Yashin, encarcelado por denunciar los crímenes durante la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es un castigo a la opinión disidente y un esfuerzo por intimidar a los que no están de acuerdo con esta guerra salvaje que hipócritamente llaman operación especial. Un caso lejos de ser aislado, la misma aliada de Navalny, Knessia Fayedeva, fue condenada a 9 años de cárcel a finales de 2023 por coordinar actividades de una organización catalogada por Moscú como extremista. Y continuando con este tema, varios líderes occidentales reunidos este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, rindieron honores a Navalny, como también lo hicieron miles de personas en varias latitudes.
con flores, velas y retratos, desde Londres, pasando por Frankfurt, Lisboa, hasta Nueva York y Buenos Aires. Sus seguidores se dirigieron a las embajadas y consulados rusos para expresar su conmoción. Bueno, estamos realmente, no sé, es difícil para mí expresar mis emociones porque estoy muy conmovida y es muy difícil decirlo. Creo que es una tragedia para toda Rusia, porque Navalny era, al menos para nosotros, un rayo de esperanza y ahora ya no tenemos esperanza para la bella Rusia del futuro. Ahora ya no tenemos la esperanza. Esta esperanza ha sido asesinada por Putin, como todas las otras esperanzas de nuestras vidas. Es muy triste, muy repugnante, es una noticia terrible. Había esperanza, había una expectativa de que todo esto terminaría y él sería libre. Ahora esa esperanza se ha ido. Cambiamos de tema y vamos con noticias en Medio Oriente. El brazo armado de Hamas aseguró que se han sufrido muchas pérdidas de rehenes en su poder y que quienes permanecen vivos están bajo condiciones extremadamente difíciles. Este anuncio se conoce tras el operativo del jueves contra el Hospital Nasser en Han Yunis, que provocó la muerte de al menos 5 pacientes en la Franja de Gaza después de que se les acabara el oxígeno. Israel justificó la operación diciendo que en el interior del complejo había cadáveres de los secuestrados. Frente a este panorama, la Organización Mundial de la Salud aseguró que intenta verificar la situación. Necesitamos hacer una evaluación para tratar de identificar a los pacientes más críticos y ver cómo podemos remitirlos de manera segura. Estamos coordinando con la ONU para pedir y buscar el acceso urgente al hospital. Hemos estado diciendo todo este tiempo, y ustedes me han escuchado a mí y a otros miembros de la OMS, que los pacientes, los trabajadores de la salud y los civiles que buscan refugio en los hospitales merecen seguridad y no un entierro en esos centros. That patients, health workers, and civilians who are seeking refuge in hospitals, they deserve safety and not a peril in those places of. Y vamos a Estados Unidos, en donde un juez de Nueva York condenó al expresidente Donald Trump al pago de casi $355 millones por haber inflado de manera fraudulenta su patrimonio neto para engañar a banqueros y así conseguir préstamos con condiciones más favorables. La fiscal de Nueva York, Letitia James, quien acusó al exmandatario, celebró la decisión que complica todavía más el camino de Trump para volver a la Casa Blanca. Para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Mamen, muy buenas noches para usted. ¿Qué otros detalles se conocen de este caso? Muy buenas noches. Pues sí, hemos podido leer ese fallo en el que ha llamado la atención que el juez encargado de este caso, Arthur Engoron, hace hincapié en que la falta de arrepentimiento de Donald Trump y sus hijos roza lo patológico. Dice, no se les está acusando de ningún pecado mortal, pero aún así siguen negando su culpabilidad a pesar de que las pruebas apuntan todo lo contrario. A lo largo de ese fallo, el juez Engoron también hace hincapié en la declaración que hace la hija de Donald Trump, Ivanka, que como recordarán estaba citada también como acusada, pero finalmente pasó a ser testigo. Dice que llama la atención la falta de memoria o los inconsistentes recuerdos que tiene en algún momento. Son sospechosos, aunque reconoce que su discurso es bastante pausado y seguro. También ha dicho el juez que cree a la declaración del exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen. Dice que es consciente de que ambos están enemistados y que podría tratar de mentir para afectar negativamente a Donald Trump, pero dice que su testimonio tiene mucha credibilidad y que además coincide con las pruebas presentadas. Esto es en definitiva, más allá, por supuesto, de esa penalización, lo que llama la atención de ese fallo que hemos conocido hace muy pocas horas. Mamen, este es apenas uno de los varios casos, algunos de ellos penales, que afronta el exmandatario. ¿Qué viene ahora para él y para su campaña presidencial? Sí, pues ahora mismo, Daniela, el siguiente paso inmediato que tomará Donald Trump y su equipo legal va a ser recurrir esta decisión, porque dice de nuevo y sin pruebas que esto es un ataque político orquestado por Joe Biden. Dice que Arthur Engoron pertenece al club de los demócratas, vuelve a llevar estas cuestiones legales al campo de la campaña electoral y de momento tiene 30 días para recaudar una fianza. De momento el juez Engoron también ha nombrado a 2 supervisores para que supervisen
dicen que realmente esas empresas de Donald Trump aquí en Nueva York, entre las que se encuentra, por ejemplo, este edificio que ven detrás de mí, se empiezan a disolver. Habrá que ver cómo afecta esta decisión a su campaña electoral, y también ayer supimos que cuándo va a ser su primer juicio penal aquí en Nueva York, el próximo 25 de marzo, así que camino largo dentro de esa campaña electoral. Daniela. A usted, Mamen, muchas gracias por su información desde Nueva York, y a ustedes por su sintonía. Quédense con nosotros en France 24 y en France24.com.